¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, soy Vladimir Galeana y esta es la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la aportación de las remesas a la economía nacional y dijo que dedicarán mayores esfuerzos para promover la inversión privada nacional. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, admitió que no se han alcanzado las metas previstas en el combate al delito, aunque sí se ha logrado poner un freno a la alza en la incidencia delictiva. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que será necesario cerca de 60 días más para concluir la carretera federal México 15, estación Don Nogales, la cual ha tenido retrasos por problemáticas con comunidades de la región, así como económicas con las constructoras. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, entregó al Congreso de la Ciudad de México el primer informe de Claudia Sheinbaum, en el cual se muestra que su administración ha ahorrado 25,000 millones de pesos en 9 meses. La Comisión Estatal de Seguridad de Morelos informó que la balacera de hoy en la central de autobuses Estrella de Oro de esa ciudad, que dejó 5 muertos, se trató de un ataque directo, por lo que no se atentó contra turistas u otras personas. Al menos 34 personas están desaparecidas después de que un barco se incendiara en las últimas horas cerca de la isla de Santa Cruz, en el sur de California, en Estados Unidos, informó este lunes un portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. Le agradezco mucho el favor de su atención en este espacio informativo de Efecto Televisión. Mire, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su primer informe de gobierno. Veamos. Fue en el patio de honor de Palacio Nacional, en donde este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su primer informe de labores al pueblo de México. Desde temprano llegó su familia, representantes del Poder Judicial y Legislativo, todos los gobernadores y la jefa de gobierno capitalino, legisladores y empresarios como Carlos Slim. No se convocó a líderes de partidos de oposición. Preside esta ceremonia del tercer informe de gobierno el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. López Obrador cambió el formato del informe, no se pidió cadena nacional ni se colocaron grandes pantallas. Tras hacer un recuento de los logros en 9 meses de gobierno, el primer mandatario dijo que tiene un desafío. Tenemos que trabajar mucho porque no son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país. Puedo decir que estoy seguro que vamos a lograr serenar al país, se va a pacificar México. Tras hacer un recuento de los logros en 9 meses de gobierno, el primer mandatario dijo que tiene un desafío. López Obrador dijo que se liquidaron por completo los contratos a las empresas que participaron en la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Señaló que ya están en marcha proyectos como el Tren Maya, la nueva refinería y los programas del bienestar llegan a la mayoría de la ciudadanía. Reconoció que se crece poco económicamente. La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso. El primer mandatario destacó que avanza la transformación, aunque los conservadores que se oponen al cambio estén nerviosos y fuera de quicio. No han podido constituir, y esto lo celebramos, y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. No quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla. Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. Tras 95 minutos de enlistar logros y pendientes, menos de lo que dura en promedio una conferencia matutina, y luego de que lo interrumpieran unas 30 veces con aplausos, terminó su discurso. Afortunadamente, mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de los mexicanos apoya la transformación
y están contentos. Feliz, feliz, feliz. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Noemí Gutiérrez, Efecto Noticias. Bueno, en el cobijo en Palacio Nacional, para que no hubiera gritos de oposición, simplemente al Congreso solamente envió el documento del primer informe, no compareció ante el Congreso, hizo un acto donde lo vitorearan sus principales invitados, unos por cortesía y otros por obligación. Lo cierto es que las cosas, de acuerdo a los análisis que se han realizado, análisis profundos que se han realizado acerca de lo que está ocurriendo en el fenómeno político y social mexicano, la verdad es que queda a deber mucho. Primero, tercer informe de gobierno. Yo no sé si ya estamos en el tercer año de gobierno, que muchos quisieran que estuviéramos en el tercer año de gobierno para que esto pasara más rápido, pero lo cierto es que no hay buenas cifras, no hay buenas cuentas que entregar, las cosas no están bien en el país, la economía está mal, está a la baja, la cuestión social está mal, la inseguridad sigue incrementándose por todos lados y lo único que hay son reyertas en el Congreso, a pesar de que tiene una mayoría abrumadora, pues entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Ya quitaron a Porfirio, ya quitaron a Martí. ¿Cuál es el proyecto? Quisiéramos conocer cuál es el modelo de país al que queremos llegar. Pero sobre todo, ¿qué está pasando en los hospitales mexicanos que siguen muriendo gente? Y siguen muriendo diabéticos y siguen muriendo personas que no se le están dando la atención en cuanto a los problemas de cáncer que están enfrentando. Caray, me parece que ahí hay algo que está fallando. No nos informó acerca de esto. Ojalá lo hagan en los siguientes días. Y mire usted, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que el instituto a su cargo no tiene desabasto de medicamentos. Bueno, entonces, ¿por qué no hay? Zoe Robledo respaldó las cifras que el presidente López Obrador rindió en su primer informe de gobierno, destacando que el Seguro Social al mes de agosto cierra con más de 20 millones de afiliados. Veamos. En el Seguro Social no hay desabasto, el Seguro Social tiene comprometido y completo su abasto hasta diciembre, arriba del 90%. O sea, no hay un asunto de desabasto en el IMSS. Es una cifra pues, que ha ido creciendo durante muchos años, pero es una cifra muy alentadora. Como lo dijo el presidente, de enero para julio son 306,000 nuevos empleos registrados en el Seguro Social, adicionales a los de los programas que se han implementado y que tienen ingreso como su componente principal, Jóvenes Construyen el Futuro particularmente. Hoy estamos hablando directamente con las farmacéuticas y los laboratorios. La otra, que no hubiera colusión, porque ya la COFESE, que es el órgano autónomo que tiene la materia de competencia dentro de sus labores y responsabilidades, ha demostrado que empezó a haber colusión entre farmacéuticas que tenían una concentración muy grande. ¿Qué es lo que queremos lograr? Comprar el mejor medicamento, o sea, es la eficiencia primero terapéutica, la eficiencia en términos económicos y la eficiencia en términos del abasto. Con esas tres creo que nos va a ir muchísimo mejor. Y mire, a 9 meses del inicio de la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría del Bienestar ha entregado a 8,94% del total de beneficiarios de la pensión universal sus 2,550 pesos bimestrales como parte del programa para el bienestar de las personas adultas mayores. Por su parte, dentro del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, 790,000 personas reciben 2,550 pesos bimestrales. En particular, se beneficia a niños, niñas de escasos recursos. La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, no hizo pronunciamiento sobre su compañero de bancada, Martí Batres Guadarrama, y afirmó que hay unidad en el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. Veamos.
Son inconformidades propias de cualquier proceso democrático, se fueron zanjando en estos días y pues la prueba es evidente. Ayer hubo una votación en el Senado de la República con casi por unanimidad. Entonces yo creo que el trabajo aquí una vez más se demuestra que el trabajo político, el trabajo bien intencionado, la política puede ser un gran medio para ir encontrando coincidencias, ir uniendo e ir haciendo realidad muchos de los proyectos que tenemos. Y mire, pues así fue la llegada de cada uno de los políticos, gobernadores, legisladores, empresarios, inversionistas, funcionarios públicos y altos mandos del ejército. Contrario a otros años, esta vez no había vallas metálicas que impidieran a la gente acercarse a Palacio Nacional. No había elementos del Estado Mayor Presidencial. Resguardando las entradas, solo un puñado de elementos de la policía militar. La Puerta Mariana fue el acceso principal para el arribo de invitados, a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, fue complicado por la poca logística, ya que mientras reporteros de medios de comunicación, youtubers que querían grabar y la gran cantidad de civiles y curiosos impedían una llegada libre de los invitados especiales al primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos invitados se bajaban de sus vehículos en el circuito del Zócalo capitalino a la altura de la Catedral Metropolitana y caminaban hasta la Puerta Mariana. Así fue la llegada de cada uno de los empresarios, inversionistas, políticos, gobernadores, legisladores, funcionarios públicos y altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México. Una vez que bajaban de sus vehículos, algunos invitados realizaban alguna declaración a medios de comunicación, mientras otros se preocupaban por accesar de inmediato, ya que el tiempo apremiaba. Un mensaje muy claro del cumplimiento del Estado de Derecho, cumplimiento de la ley, de combate a la corrupción y la impunidad. Seguimos trabajando para limpiar la corrupción de la pasada administración. Opino que hoy es un día muy importante porque es el informe del primer tramo de la cuarta transformación. Eso es lo trascendente el día de hoy. Y bueno, pues mis esfuerzos están enfocados a apoyar la cuarta transformación. Eso es lo importante. Hoy hay un presidente que está buscando cerrar la brecha entre el norte y el sur. Y el proyecto interoceánico está llamado a ser uno de los proyectos logísticos más importantes a nivel mundial. Las autopistas, los programas sociales. Oaxaca cerró creciendo el trimestre al 3.9% de acuerdo con INEGI. Vamos a escuchar, lo que yo les puedo decir es que a Oaxaca le está yendo muy bien. Mientras que el gobernador de Baja California dijo esperar que en el estado haya elecciones en el año 2021. Pues espero que sí. Espero que tengamos elecciones en el 21, como debe de ser. A las 10:55 de la mañana se cerró la Puerta Mariana, al tiempo que un pequeño grupo de simpatizantes de Morena tomaban la entrada principal para lanzar consignas en favor del presidente López Obrador. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Tenemos presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Tenemos presidente! ¡Presidente! 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 Mi nombre es Isabel Cruz López, vengo de Palenque, Chiapas, cuando el pueblo, la verdad, nunca fue tomado en cuenta. Había tanta corrupción y ahorita se está acabando todo esto. Y si apoyamos al señor presidente como vamos haciéndolo el pueblo, vamos a seguir y vamos a salir adelante. Presidente que ha sentido la pobreza junto con su pueblo y que él no tiene miedo a hablar con la verdad y sacar la verdad a la luz. Yo vengo de la Sierra de Santa Catarina de Iztapalapa. A la Puerta Mariana también llegaron diversas organizaciones civiles esperando ser atendidas por el primer mandatario. Porque yo sé que mucha gente confía en el presidente y espero de verdad, de todo corazón, que ellos son un sector vulnerable y que los apoye de todo corazón y no por una simple fama, una popularidad. 2 horas después de concluir el evento presidencial, alrededor de un centenar de civiles y simpatizantes se mantenían apostados en la Puerta Mariana, pues tenían la esperanza de ver al presidente López Obrador, quien se informó habría salido momentos antes por otra puerta, pues se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para emprender una gira de trabajo en Hermosillo, Sonora. Con imágenes de Jonathan Ruano, Guillermo Espinosa, Efecto Noticias. Bueno, hay quienes dicen populismo puro, pero bueno, pues ahí estaba la gente, ¿no? Y mira, mientras pasaba esto,
Pues la marcha del silencio convocada por la organización Chalecos Amarillos MX logró congregar a poco más de 15,000 personas que protestaron en contra de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador desde las 11 de la mañana. Los manifestantes se congregaron en el Ángel de la Independencia y desde ahí caminaron portando pancartas con consignas contra el presidente, en la que rechazaban el recorte a recursos a albergues infantiles, la falta de apoyo a mujeres agredidas, despidos, contracción de la economía, entre otros. Esta movilización se realizó de manera simultánea en por lo menos 5 ciudades del país, entre las que destacan Guadalajara, Saltillo, San Luis Potosí, León, Toluca y Querétaro y Aguascalientes. Bueno, pues ahí está. La oposición en el Senado de la República rechazó que enfrente una derrota moral, como lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y criticó que su primer informe de gobierno solo fue una conferencia mañanera más. Víctor Mayén. Adelante, Víctor. Bueno, parece que tengo problemas ahí de comunicación con Víctor Mayén. ¿Me escuchas, Víctor? Bueno, parece que tengo problemas, definitivamente. Y miren, los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks y René Juárez Cisneros, demandaron que al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llame a una reconciliación y unidad nacional y deje de lado las descalificaciones. Ivonne Reyes. Bueno, pues sí, es además esto de buscar una reconciliación y unidad nacional me parece que tiene que ser un imperativo a la voz de ya. A ver, creo que tengo a Víctor Mayén ya. Víctor, ¿me escuchas? Víctor Mayén, ¿me escuchas? Buenas tardes, Vladimir. Adelante. Buenas tardes, Vladimir. Adelante. Buenas tardes, Vladimir. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Pues para comentarte que la oposición en el Senado, descalificó estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que está derrotada moralmente y criticó que este primer informe de gobierno que rindió ayer el mandatario federal sea una repetición de sus conferencias mañaneras. Julián Rementería, vicecoordinador del PAN, pues lamentó que este informe no se plasmara ningún avance sustancial en el país, ni en economía, ni en seguridad, ni en desarrollo, ni en crecimiento económico. El panista afirmó que no hay tal derrota moral de la oposición como quiere hacer creer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí vamos a escuchar a Julián Rementería. Tenemos un pequeño problema con el audio, pero aquí está Julián Rementería. Esta derrota moral se menciona de los opositores, pues no hay tal, y al final de cuentas, si observamos la condición de preferencia con la que el presidente llega a ejercer el cargo, es mucho más alta de la que hoy muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que al final lo que él llama oposición, lo que él llama conservadores, lo que él de alguna manera descalifica, como todo lo que hace que no está de acuerdo con él, los descalifica. Pues resulta que cada día somos más. Entonces, pues no hay derrota ni moral ni numérica. Al contrario, lo que vamos es creciendo, vamos señalando lo que se ha hecho mal. Por su parte, Vladimir Auditorio, Miguel Ángel Mancera, el coordinador del PRD aquí en el Senado, él también dijo que en este caso es muy pronto para que López Obrador descalifique a la oposición. Yo veo que hay oposición, hay contención, hay mucha gente que está dispuesta a trabajar. Es el arranque del gobierno, está en los parámetros de aceptación que han tenido otros presidentes, así que yo creo que hay que dar el beneficio de la duda todavía para todo lo que viene. Y el informe que he rendido ha sido un resumen de todas las mañaneras. Vladimir Auditorio, ambos senadores coincidieron que este gobierno todavía tiene asignaturas pendientes. El reporte. Pronto. Déjeme hacer una breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48 y síganos en Twitter, @Efecto TV. Regreso al instante. Cuidemos juntos de Coahuila y del medio ambiente. Las bolsas de plástico de un solo uso y el sobreempacado de alimentos son un gran problema. Sé práctico, disminuye su uso y sustitúyelos. Para tus compras, usa bolsas reutilizables. Empaca tus frutas y verduras en costalitos de malla. Son cambios fáciles que podemos hacer por el bien del planeta. Siendo responsables, fuerte, Coahuila es.
DogYou, la app que da voz a tu peludo. Puedes crear hasta 5 perfiles. Tienes apoyo médico 24/7. Puedes sacarlo a pasear y registrar su actividad. Crear tu perfil de empresa, solicitar u ofrecer servicios y calificarlos. DogYou, la app que da voz a tu peludo. Descárgala. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Los responsables se señalan que la tierra. Y mire usted, los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks y René Juárez Cisneros, demandaron que al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llame a una reconciliación y de unidad nacional y deje de lado las descalificaciones. Ivonne Reyes. ¿Qué tal, Vladimir? Buenas tardes. Y en este sentido, el periodista René Juárez Cisneros afirmó que en el informe presentado ayer por el mandatario no hubo cosas nuevas, pues es muy difícil ocultar la realidad que vive el país, como el desempleo, la violencia creciente y una economía estancada. Vamos a ver lo que al respecto comentó René Juárez Cisneros. Qué bueno que reconoció que es necesaria una coordinación eficaz con los gobernadores y me parece que a partir de hoy hay una gran oportunidad de que el presidente llame a una verdadera reconciliación nacional, a la unidad y ojalá se agoten las descalificaciones con este último ejercicio de la mañana y podamos caminar hacia un sendero diferente. René Juárez Cisneros señaló que el revolucionario institucional analizará con mucha objetividad el informe enviado por el titular del Ejecutivo al Congreso de la Unión e insistió en que lo importante es que se reconozca que el país no va por buen camino. Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que es una pena que el presidente López Obrador no concilie, no convoque y solo se dedique a descalificar. Vamos a ver lo que al respecto comentó. Ese es el reto, que madure, que entienda que necesitamos un presidente a la altura de las circunstancias. Y si desde su investidura, en lugar de convocar, descalifica, lo que se da en democracia es que los gritos y las descalificaciones son ante la carencia de argumentos. No es el presidente que necesitamos. Ojalá que madure. Pese a ello, dijo que el Partido Acción Nacional está dispuesto a dialogar, pero siempre y cuando sea por el camino de la legalidad. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Vamos a los deportes. Nos enlazamos con nuestro compañero Alfredo Domínguez Muro. Alfredo. ¿Qué tal? Una vez más les saluda Alfredo Domínguez Muro. Y bueno, pues no por esperado deja de ser sorprendente, ¿no? Pedro Caixinha, quien el equipo de Cruz Azul le tuvo, yo no diría paciencia, mucha paciencia, dio resultados a secas, a penitas, ha sido separado el día de hoy por la directiva de la máquina de Cruz Azul en un comunicado que, bueno, el comunicado para despedir a un técnico es siempre el mismo. No, hombre, pues hizo mucho por el equipo, le damos las gracias, le deseamos suerte en su próximo proyecto, con toda la entrega que tuvo, por algo lo corren, ya estas cosas como que salen sobrando, pero bueno, no hubo necesidad de una conferencia de prensa porque ahora las redes sociales nos recortan mucho estas circunstancias, pero se va Pedro Caixinha
Caixinha del Cruz Azul, alguien diría, se sacó un título. Sí, fue un título interesante porque fue un título de la Copa, del torneo de Copa, pero las dos ocasiones en que tuvo oportunidad, en esta última ocasión, él llegó en la apertura del 2018, la clausura del 2018 es que luego me hago bolas, clausura es cuando lo abren y apertura cuando lo cierran, así nos las gastamos. Ganó el título de la Copa MX, luego se acuerdan que fue el líder general en la tabla y el América acabó echándolo cada vez, no pudieron con la América en liguilla, aquel 3-2 global, aquel 2-0 y cada vez decían ya estamos cerca del proyecto, puras habas, como dicen por ahí. Cruz Azul ya no está para estas cosas, y sobre todo cuando hoy tiene la oportunidad Cruz Azul de hacerse de dos técnicos que podrían, de uno de los dos, por supuesto, que podrían darle un revulsivo y que tienen capacidad para hacerlo. Y me refiero a Antonio Mohamed, que Antonio Mohamed se venía candidateando con dos, probablemente con Toluca, a lo mejor esta semana que le puedan dar a Ricardo Lavolpe o la otra hace que pierdan a Antonio Mohamed, que no es un técnico barato, que lo necesitaría. Esto es una especulación personal, que conste. Y el otro candidato idóneo para el equipo de Cruz Azul es Robert Dante Siboldi. Robert Dante Siboldi, ¿se acuerdan? Por mucho tiempo identificado referente en la portería de Cruz Azul, como antes lo fue en el Atlas. Robert Dante Siboldi, como estuvo ya haciendo la tarea como director técnico, conoce bien la institución, lo conocen bien y bueno, ¿se acuerdan que fue campeón con Santos y tuvo que renunciar o lo corrieron por un problema personal con algún jugador en directo, y luego cometió el error mismo que cometió Enrique Mesa, que Enrique Mesa no es opción, de buscar al equipo de Veracruz, y bueno, pues ahí lo corrieron antes de Memo Vázquez, en fin. Estos para mí es una cuestión personal, los dos candidatos que tienen cierta identificación con la máquina, nivel, jerarquía, pues para dar manotazos en un cuadro que lo único que muestra en muchas ocasiones es como, ¿qué le puedo decir? Como pachorra, ¿no? Anotan un gol como el golazo que le metieron a las Chivas y después parecería que con un gol el equipo ya es suficiente. Y bueno, pues esto es la constante del equipo de Cruz Azul de hoy. Digamos que ahí está el diagnóstico. Cruz Azul anota un gol, domina, controla, y cuando anota el gol le hace daño al equipo de Cruz Azul anotar primero. Cuando no anota primero es cuando se ve mejor. Y siempre es como que parecería que se conforman como un equipo aburguesado, como un equipo como lentón, no sé si... Vamos, un equipo que si usted lo ve, aunque no le vaya a Cruz Azul, desespera por la forma en que no sabe matar partidos y que con un gol se conforman. Así que se va Caixinha, no por la puerta de atrás, pero tampoco logró grandes cosas. Lugar número 11 ahorita en la tabla. El momento para correrlo era ahorita, y por más que digan que puede haber renunciado. ¿Por qué? Pues porque estamos previo a una fecha FIFA. Así que así están las cosas. Giro de 180 grados. En Europa se cierran las contrataciones y Keylor Navas, el portero del Real Madrid, pasa al Paris Saint-Germain. Y con esto, bueno, pues se aclaran muchas cosas para el equipo del Real Madrid. Keylor con muchos méritos, pero no es un jugador, ¿qué le diría yo?, carismático, aunque la gente lo quiere. Pero bueno, está con Courtois, el portero, uno de los mejores porteros del mundo, el de la selección de Bélgica. Por él apostaron, más mediático y de calidad igual, le diría, de corte diferente, pero los dos súper seguros. Así que el costarricense se va al equipo del Paris Saint-Germain, sustituyendo a quien, a Gianluigi Buffon. ¿Se acuerdan que Gianluigi Buffon se había ido al Paris Saint-Germain después de terminar su ciclo con la Juventus, y Buffon regresa al equipo del Juventus, pero como sustituto, regresa a la banca? Hablando de la banca, ¿no se le hace rarísimo que Héctor Herrera haya llegado, le pagaron muy buena lana, muy buen dinero, pero no al Porto? Héctor Herrera hizo la tarea, dejó correr el tiempo, se lo llevó el Atlético de Madrid, que lo había pedido desde el año anterior. No le costó prácticamente al Atlético de Madrid el hacerse de Héctor Herrera. ¿Por qué? Porque no hubo que pagarle dinero a nadie, porque llegó dueño de su propia carta, le pagan bien, pero al no desembolsar tanto, bueno, pues se ahorró una lana el Atlético de Madrid. Por tercera ocasión consecutiva sale a la banca, lo ponen a calentar y ahí se queda. 3 juegos. Entonces, al Cholo Simeone la pregunta es, entonces, ¿para qué insististe tanto por él? No sé si ustedes se acuerdan, que conste que es solo una coincidencia, aquí sí se los pongo claro. ¿Se acuerdan cuando Raúl Jiménez se fue al Atlético de Madrid y que
batalló mucho para que el Cholo Simeone le diera oportunidad y hoy la está rompiendo en los Wolves allá en Inglaterra. Y hablando de Inglaterra, bueno, pues el West Ham se deshace de Chicharito, que se va al equipo del Betis. Con el Betis, Chicharito, ya lo vio usted, va a jugar la Copa de la UEFA y esta es una gran noticia. Y bueno, pues hoy la NFL baja a 53 en el roster un quarterback mexicano, Luis Pérez. Ya no dije giro de 180 grados, pero Luis Pérez, quarterback mexicano, es llamado a ser el tercer quarterback de los Leones de Detroit. Luis Pérez estuvo jugando, lo llamaron los Rams el año pasado después de una gran campaña como jugador emblemático en la División 2, en la segunda división colegial. Ahí fue considerado el jugador más valioso. Los Rams lo llamaron, lo cortaron el día previo, digamos como el día de hoy, cuando hay que dar los rosters de 89 a 53. Se fue a la liga alterna, la AF, jugó con Birmingham con mucho éxito. Hoy es el tercer quarterback del equipo de los Leones de Detroit. Difícil, porque en Leones de Detroit está Matthew Stafford, pero para entrar lo único que necesita uno es que le abran tantito la puerta, y así se la abrieron. Y bueno, pues esta es una semana de fecha FIFA, así que ya estaremos platicando más adelante. Y por cierto, fecha FIFA, ahí está el doble partido. ¿Con qué se va usted? ¿Con el corazón? Con la realidad. Va a jugar el equipo mexicano en Nueva Jersey contra la selección de Estados Unidos. Dicen que el duelo de gigantes, bueno, es partido amistoso, pero no molero, Así que vale la pena que sea uno de los puntos que usted tome en cuenta. Y por lo pronto, bueno, pues aproveche, entra a caliente.mx ahora. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Nos vemos y nos escuchamos, si le parece, el día de mañana. Hoy les presento a la nueva figura que nos va a ayudar para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Carne y hueso. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Matt a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidato ciudadano, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidato ciudadano, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV.
Y mire, usted pasó el primer día de septiembre y con la esperada rendición de cuentas que esperaba la sociedad. Sin embargo, parece que en el aire se quedaron las respuestas que México deseaba. Y para analizar el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador nos acompaña el doctor Luis Miguel Pérez Juárez, profesor investigador y líder académico del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido. Vladimir, siempre un privilegio y un gusto estar contigo. Pues, ¿cuál es el resultado de la cuarta transformación? Nada más es conferencias mañaneras, ¿no? Sí, yo creo que lo primero sería analizar un poco las cosas de forma y de formato, porque ahí hay mucho mensaje. Mira, Vladimir, si lo ves bien, es la primera vez, es histórico, primera vez en la historia que un presidente da su informe en el patio de su casa. Considerando que ya se apropió del Palacio Nacional como su casa, pues en el patio de su casa invitó a sus amigos. Y no descarto yo que en alguna ocasión se haya querido ir a dormir a la cama de Juárez. Hombre, pues el que ocupa ahí los patios y todo, pues puede irse a la cama de Juárez fácilmente. Esa sería uno. La otra, el mismo formato. Nos reunimos con los amigos que sabemos que van a aplaudir. No hay mucho que analizar porque además hubo tanto aplauso que no te dejaban analizar. Cada 150 segundos hubo un aplauso en promedio, es decir, en 90 minutos, hora y media que duró, más de 35 aplausos. Entonces no cambia nada, el autoelogio. Fue el autoelogio el día del presidente. El día del presidente, otra nada vez el más que sin el riesgo de ir con los opositores al Congreso. Que hubiera sido lo deseable. Siempre se dijo que el día del presidente no gustaba y miran que terminamos en un día que es mucho más que el día del presidente. Es el día de pásatela bien con los amigos y rinde informe lo que quiera rendir. Y lo otro de forma. No sabemos si es el primer informe o es el tercer informe, porque es el primer informe en términos constitucionales que debe entregar. Ahí en el letrero decía tercer informe. Sí, ahí es el tercer informe. Y me parece una falla garrafal de quien lo haya hecho. Lo hizo el propio Andrés Manuel López Obrador, porque según él está informando cada 3 meses, entonces para él es el tercer informe. No, para el resto de nosotros, él tiene otros datos, él siempre tiene otros datos, entonces esto es muy curioso y te da un poco la perversidad y del choque de ideas que hay neurológicamente, en serio, en términos de lo que estamos viendo de un gobierno. Ni siquiera saben si es el primero o el tercer informe. Sabemos todos los mexicanos e institucionales que este es un primer informe de gobierno, o debió haber sido un primer informe de gobierno, está muy lejos de serlo, pero aquí choca hasta eso, el ver que es tercer informe de gobierno. Que él esté haciendo mañaneras especiales cada 3 meses no significa que convierta un informe en una mañanera. Además, que fue lo que hizo ayer, la Constitución señala un informe anual por parte del presidente de la República. Y el informe, Vladimir, es ante el Congreso de la Unión. Así es. No ante los amigos ni en el patio de su casa. No quiso ir al Congreso de la Unión porque seguramente no faltaría algún grito. Sí, por supuesto, que sería muy sano. Él dice que le gusta eso, pues sería muy sano. Y además, de todos modos, hubiera estado arropado por una gran mayoría su partido, pero de todos modos, yo creo que sí. Temor a ser evidenciado en muchas cosas que evidentemente no ha cumplido y que son notorias. Porque si ya dejado el formato nos vamos al fondo, un crecimiento cero, cuando él siempre dijo que un crecimiento del 1-2% era mediocre, era poco viable. Él en un tuit que ahora anda circulando hace algunos ayeres, pues señaló que México debía crecer por encima del 3%. Sí, y además dijo, ya verán cuando yo llegue cómo lo vamos a lograr. Entonces, pues sí, claro que da miedo presentarse así, con una economía en cero, con resultados en términos de programas sociales que más bien han sido desbaratados y destruidos. Yo creo que no es muy alentador. Y además con una carga social en cuanto al sistema de salud, donde no hay medicamentos, donde está muriendo la gente, todos los días hay reclamos, niños con cáncer abandonados a su suerte, las diálisis no se están realizando, no hay medicamentos para los diabéticos. Fueron semanas previas a este informe realmente muy poco alentadoras para un gobierno, porque precisamente... Pero además dramáticas, porque están dejando morir a la gente. Sí, es que además ya no puedes... No podemos cerrar los ojos. La 4T está dejando morir a la gente en los hospitales. No puedes llegar a más. O sea, todavía hablar un poco de economía, pues decir, bueno, se compone. Pero cuando es la vida humana, la vida de niños que están... Ya digo, no veo qué otra escala puedes llevar tú para decir este gobierno no está cumpliendo con lo elemental. Y los ofrecimientos y las cosas que él da quedan más como una promesa. Se ha dicho mucho, no quiero ser muy repetitivo, pero se ha dicho mucho que no fue más que otra mañanera. Yo diría que fue una mañanera un poco más endulzada por los invitados, pero que cayó en todas las cosas. En el mejor de los casos, más de lo mismo y desgraciadamente muy poco para México en el informe. Ahora,
Guardia Nacional. No sabemos qué diablos es eso ya. En Guardia Nacional hay una confusión que la tiene, yo creo que el propio Durazo y la propia gente en el gobierno. Una Guardia Nacional que además donde aparece, curiosamente, se ve que hay picos de delincuencia donde está apareciendo. Exactamente. El caso de Veracruz, en Minatitlán y demás, donde, bueno, pues esta semana hemos tenido... aparte de que no están sirviendo de nada la Guardia Nacional, porque no está amainando la alta incidencia delictiva que hay en algunas regiones del país, pues es un ente amorfo que no sabe si es del ejército, si es de la marina o qué diablos es. Sí, él constantemente, inclusive lo dice, un aplauso, un mérito a la marina, y en ese momento termina su frase hablando de la Guardia Nacional, entrando en esas confusiones. No sabemos exactamente si esa Guardia Nacional, que no es civil, no es una Guardia Civil como él planteó, no es así. Pero además una Guardia Nacional que ha violado la Constitución. Sí, porque la Constitución es clara cuando señala que nadie puede ser molestado en sus papeles, bienes o posesiones si no hay mandato judicial de por medio. ¿Y aquí hicieron un registradero en el metro? Sí, ha habido una es una serie violación constitucional. Sí, ellos le llaman violaciones de protocolo, pero eso es mucho más profundo que de protocolo. Y creo que además muy serio, Vladimir, no solo es una violación constitucional seria, no es un camino tampoco para solucionar porque no se baja la incidencia. Y además el presidente no está solucionando el problema de Baja California. Bueno, eso vamos a pasar para los asuntos políticos. Bueno, tampoco porque él juró guardar y hacer guardar la Constitución. Correcto. Hizo un juramento y no está respetando, no está avalando que allá tiene que implementarse la Constitución tal es muy difícil defender posturas que él mismo sabe indefendibles. Una frase de él es: no se hará nada, ni construcciones, ni de infraestructura, ni nada, sin la aprobación del pueblo. Sabemos hoy, independientemente de una muy falsa encuesta que se levantó, que la gran mayoría del pueblo de México sabe la necesidad del aeropuerto de la Ciudad de México. Así es. Es la gran mayoría. Si estamos diciendo que vamos a hacer lo que la mayoría diga, el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es el que debería estarse en este momento considerado. Sí, pero él hizo por ahí una encuesta amañada. Exacto. Y además que sin valor ni académico, ni electoral, ni formal, ni de ninguna, ni siquiera jurídico. Manipulada. Sí. Y él dice que eso es respetar la voluntad popular, cuando todos sabemos la voluntad popular, y lo sabemos porque hay encuestas serias de muchas casas en todas partes de México que ratifican que es un imperativo nacional, es una idea nacional de que el aeropuerto no se puede tirar como se ha tirado de una forma increíble, y recursos ahí para crear un aeropuerto que ni siquiera tiene viabilidad, ni un estudio que diga que la tiene, aun cuando ellos lo digan que es así, ¿no? Entonces, es un informe que quedó más en una poscampaña de, pues ya me eché mi campaña, ya llegué, ya llevo 9 meses aquí con mis amigos, les digo lo que voy a hacer, y como ya doy muchas mañaneras para que parezca un poco distinto, pues engalanamos un poquito más con la presencia de la gente. O sea, informe no hubo. Yo creo que no. Y es lo que no importa. Porque y claro, con la mayoría abrumadora que tiene en el Congreso, pues todo le van a aprobar. No, uno habla con los amigos de la Cuarta T que te dicen: hombre, Luis Miguel, pues por favor, sé discreto con respecto a mi nombre, pero todos coinciden en lo mismo. Informe no hubo. Pero es que tampoco había mucho que informar. Lo peor de todo es que no había mucho que informar porque logros no ha tenido. Hombre, bueno, si tú dices que el 0% de crecimiento, pues no es como para anunciarse, no hay para presumir nada de eso, ¿no? Si la lucha contra el huachicol, que se vendió como un éxito, estamos descubriendo que no, los números no le dan al gobierno. No, y deja tú los números, no hay en las cárceles ningún huachicolero. No hay huachicolero, no aumentó la venta de gasolina, ¿te acuerdas que se supone, si te quitas el huachicol, pues aumentaría? Nunca aumentó. No. El huachicol se sigue viendo en las carreteras, el mismo López Obrador lo dice: yo cuando voy de gira y me los encuentro huachicoleando. Eso lo dice el presidente de la República. Si el presidente lo dice, entonces... Hay que creerle al presidente, pues usted lo dice. Entonces, ¿dónde está el huachicol? Así es. Crecimiento. 0%. Dice que no hay estancamiento y podemos echar la culpa al escenario internacional, pero no es verdad. A ver, si estamos en 0% de crecimiento, es estancamiento. Necesariamente lo hay. Sí, y además contrasta tremendamente. ¿O será que él tiene otros datos? Siempre. En ese patio de esa casa siempre hay otros datos y seguro esos otros datos le favorecen. Pero ya quisiéramos conocerlos. Hombre, quisiéramos acompañar en el optimismo de nuestro presidente, pero no hay forma. No hay forma, Vladimir. A ver, cuando yo escucho que dice que hay que sacar a México del entorno global, económico y competitivo retirando a sus portavoces, ¿qué quiere decir?
Quiere decir que tampoco sabe qué hacer. Ha llegado a un deseo tanto de empequeñecer el gobierno, de crear austeridad, que está retirando oficinas, áreas activas y proactivas a favor de México que han funcionado muy bien. Que no, hay un momento y que además dice, producían mucho dinero. Sí, y hay un momento en que él dice que es el único país en el mundo que lo tenía. Pues si así fuese, ¿cuál es el problema? Pero no es verdad, ¿eh? Muchos países en el mundo tienen sus oficinas, por ejemplo, de promoción de sus países, promociones económicas, que les funciona maravillosamente bien. Él mencionó Alemania, Francia, creo, y pues Alemania y Francia son ejemplos de cómo se tienen esas oficinas funcionando. Y sí, son ejemplos de cómo se tiene que hacer funcionar Pero una parte nuevamente, del gobierno. igual que todas esas contradicciones que estamos viendo, si es el tercero, el primer informe, si hay crecimiento cero, he podido alejar al gobierno de la relación que tenía con la economía. Hombre, en segunda fila, si tú ves la segunda fila, dices, Dios, nunca se había visto tantos amigos del sector empresarial aplaudiendo a López Obrador. Dice, por favor, nunca se había visto tan cercano. Cuando menos antes se mantenía cierta prudencia o recato en esto, ¿no? Ahí están. Sí, claro. Slim salvándole la plana, corrigiéndole y salvándole la plana. Bueno, porque Slim es dueño de casi todo el centro histórico y de una gran franja que va hasta la villa, donde se planeaba hacer un modelo de ciudad distinto. Y mucho de lo cual se remonta a la jefatura de gobierno del propio Andrés Manuel López Obrador. La así que de segundos pisos. No es ninguna novedad para Andrés estar coincidiendo con esto. No, claro. Pues, digo, el constructor fue Riobó, pero quien puso el dinero para la mayor parte de los segundos pisos fue Carlos Slim. Sí, entonces la verdad es que es desearle lo mejor a este gobierno, porque es lo mejor para todos nosotros, que las cosas vayan bien. Sí se esperaba un informe de otro tipo. Un gobierno que difunde resultados sin certezas, pues nos está mintiendo. No, y datos que efectivamente, además, datos que curiosamente no hay que tener un doctorado en nada ni ser una investigación, se contrastan solos, casi golpean contra la realidad en el momento que se pronuncian, porque hay datos que tú no puedes avalar en el momento que estás pronunciando. Estoy lejos del sector empresarial y ya hay una distancia entre el gobierno y tienes a Carlos Slim enfrente que entra cada rato a Palacio tengo Nacional. Medicinas, pero estabas en la puerta, hay gente muriéndose de enfermedades porque no podían tener las medicinas. No hay que contrastar, se contrastan en el momento que se dicen. Y eso lo hace muy peligroso. Y la otra es que generas una altísima expectativa, porque otros presidentes no han generado tanta expectativa. Y el choque es más fuerte cuando la expectativa es más alta. Y aquí la expectativa era de un verdadero cambio. Como dicen por ahí, mientras más alto es la caída, más fuerte es el ramalazo. Sí, la expectativa es tan alta que te coloca en posiciones tan altas. De hecho, debemos ver ahorita, por ejemplo, los niveles de aceptación del actual gobierno no son tan extraordinarios como el gobierno quiere hacer ver. No, claro. Están por abajo, esto le va a molestar mucho a nuestro presidente, están por abajo de la aceptación que en su primer año, sus primeros 9 meses, ya tenía Felipe Calderón. Y casi empata con el de Enrique Peña Nieto en sus primeros 9 meses. Sí que no es tan alto como pareciera y debería cuidarse ese capital político en hacer algo positivo. Pues sí, porque al paso que va lo está dilapidando día a día. Hombre, pídele a todos los miles de despedidos que votaron por él y que después fueron despedidos del gobierno, que no, y a los que no tienen trabajo en la iniciativa privada porque se contrajeron las inversiones también. Exacto, y ve tú todas esas enormes contracciones, el sector de la construcción, si tú lo ves pues sectorizado la economía, sector por sector, en la construcción que siempre es un motor e indicador importante en términos también de ceros y menos ceros. Esto es dramático en ese aspecto. Bueno, al grado tal de aplaudir, hombre, y vaya que hay que aplaudir el esfuerzo de nuestros paisanos en Estados Unidos, pero aplaudir de que nuestra primera fuente de ingresos es precisamente la dádiva que nos llega de nuestros paisanos trabajando en Estados Unidos, hace ver que el país tiene deficiencias serias en producción y en Producto Interno Bruto. No hay buenas noticias para México. No las hay, como no sea que tengamos mucho entusiasmo y optimismo y esperar que haya un segundo informe, que no sé si será el segundo o el sexto, pero pues que sea un informe que dé aprendizaje, que hayan pasado la curva de aprendizaje, porque ahorita están en la curva. Caray. Doctor Luis Miguel Pérez Juárez, siempre bienvenido. Y siempre un honor y un privilegio ser un colaborador tuyo. Gracias. Bueno, ya lo escuchó usted. Luis Miguel Pérez Juárez, del Tecnológico de Monterrey, es el campus de Estado de México. Estado de México. Querétaro, sí, ahí estuve durante muchos años además como director de Legap y ahora como líder académico Intercampus ahí dando vueltas. No, muy bien. Déjeme hacer una breve pausa, les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48 y síguenos en Twitter, @Efecto TV. Regreso al instante. Trámites,
más fáciles que nunca con Coahuila Digital. En trámitescoahuila.gov.mx puedes obtener la información que necesitas de más de 800 trámites estatales y más de 2,000 municipales. Además, algunos los puedes realizar de forma 100% digital. Sin filas, sin oficinas. Trámitescoahuila.gov.mx. Con servicios más ágiles. Fuerte, Coahuila es. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. ¿Qué tranza, pandilla? ¿Cómo están? Yo soy Demat. Síganme en Capital Gaming en todas las redes sociales, plataformas digitales y por Efecto TV. Una mejor policía es responsabilidad de todos. Únete a la nueva policía de Toluca. Te necesitamos. Tú puedes ser de los que hacen un cambio. Visita www.academiatoluca.gov.mx o comunícate al 722-773-5107. 14,000 pesos mensuales. Toluca Capital. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Mire, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina en Sonora, en la que dijo que el gobierno trabaja de manera coordinada con la gobernadora Claudia Pavlovich. Veamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad en Hermosillo, Sonora. En la conferencia de prensa matutina que se realizó en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 18 de Hermosillo, el primer mandatario dijo que se trabaja de forma coordinada con la gobernadora Claudia Pavlovich. Siempre ha estado trabajando de manera coordinada con el gobierno federal. Llevamos muy buenas relaciones. La gobernadora Claudia Pavlovich agradeció la llegada de la Guardia Nacional y del Ejército a la entidad. Destacó que aunque se encuentran por debajo de la media nacional en materia de incidencia delictiva, en el número 27 de 32, aún tienen retos importantes. Los retos que tenemos en Sonora ya lo sabemos, que es el homicidio doloso. Estamos muy por debajo de la media nacional en lo que se refiere a todos los delitos patrimoniales. 7 de cada 10 homicidios en Sonora pues se cometen con arma de fuego y tienen algunos o muchos que ver con la delincuencia organizada. Tenemos un gran trabajo por hacer en forma coordinada. Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, advirtió que se detectó una penetración de la delincuencia organizada en los cuerpos policiales en el estado, por lo que se inició una depuración. Señaló que existe un déficit de 40% de policías, además que por colindar Sonora con Estados Unidos se tiene presencia de grupos criminales. Una penetración de la delincuencia organizada en cuerpos policiales. Como parte de la estrategia
a implementar nos centramos en 5 municipios, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Navojoa, en donde personal militar y personal naval serán las cabezas de la seguridad pública en esos municipios, apoyados con algún personal también adicional de nosotros. El secretario de la Defensa Nacional explicó que el total de elementos federales, incluidos de la Guardia Nacional, así como estatales, que se han desplegado, son 11.919 efectivos para garantizar la seguridad de los sonorenses. Noemí Gutiérrez, Efecto Noticias. Vaya, ya lo escuché hablar del gobierno federal, porque siempre dice que el gobierno de México, ven. Esta vez dijo el gobierno federal. El presidente municipal de Tepalcatepec, Felipe Martínez, solicitó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el inmediato apoyo con fuerzas del orden para restablecer el Estado de Derecho en la zona. Dicho llamado lo hizo luego de los enfrentamientos registrados en los accesos desde Aguililla, Colacomán y Jilotlán, en la presunta intención de que civiles armados ingresaran a la cabecera municipal. Sin oposición al informe en Tabasco, los habitantes y empresarios tienen las esperanzas de que la refinería traerá beneficios económicos a la entidad. Veamos. A pesar de que el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se transmitió en cadena nacional, los tabasqueños buscaron la manera de escuchar a su paisano. Los puntos de reuniones fueron las casas y en algunos municipios se acondicionaron auditorios y naves comerciales. En la capital del estado, Villahermosa, no se instaló una sede para la transmisión del primer informe de Andrés Manuel López Obrador, pero en los puntos comerciales se observaban cómo las personas estaban paradas viendo los televisores que se encontraban en los aparadores. Entre la oposición, son muy pocos los actores que coincidieron que lo que el informe que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer no coincide con la realidad que se vive. En el caso del PRI, Pedro Gutiérrez, quien es el dirigente, consideró que es un catálogo de nimiedades, de acciones intrascendentes. A su vez, el PAN en la entidad expuso que el gobierno le ha quedado a deber a los mexicanos en materia social, económica y de seguridad. A contrario de la oposición, los empresarios respaldaron los avances del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer informe. Coincidieron que es un buen año, pues la refinería que se construye en Dos Bocas, Paraíso, traerá muchos beneficios en materia económica, aunque coincidieron que hace falta mucho por hacer. A diferencia de otros estados de la República Mexicana y como en la capital del país donde se registraron manifestaciones, en Tabasco no hubo nada de esto, sino al contrario, todo trascendió de manera pacífica. Para Efecto Noticias, desde Villahermosa, Tabasco, informó Pedro Ignacio García. Y mire, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, restituyeron 104 hectáreas a sus legítimos propietarios en Arriaga, Chiapas, las cuales permanecían invadidas por un grupo de personas desde 2016. Esto lo señaló en un comunicado que los 2 operativos de desalojo fueron pacíficos y al momento de presentarse el grupo interinstitucional coordinado por la Fiscalía de Distrito Costa, los 2 predios estaban abandonados por las familias invasoras, por lo que no hubo personas detenidas. Mediante una orden de aprehensión girada por un juez de primera instancia, fue detenido este fin de semana Enrique Pérez García, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Cancún, por posibles actos de corrupción, extorsiones y nexos con la delincuencia organizada. Veamos. Mediante una orden de aprehensión girada por un juez de primera instancia, fue detenido este fin de semana Enrique Pérez García, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Cancún, por posibles actos de corrupción, extorsiones y nexos con la delincuencia organizada. Pérez García fue señalado por el Cártel de Jalisco a través de una narcomanta colgada en un parque de Cancún por no cumplir acuerdos con el crimen organizado y haber recibido un pago en dólares. Además, el viernes se hizo oficial el despido del delegado de la Fiscalía General de la República en Cancún, Javier Ocampo García, y la subdelegada Berta Cordero, quienes están sujetos a investigación. También fueron señalados de estar involucrados con el crimen. Pérez García fue detenido en las propias instalaciones de la Fiscalía. De igual forma, fue señalado por abogados del bar Dazan Golden Palace de la zona hotelera de Cancún de haber extorsionado a los propietarios. Fue acusado incluso de fabricar un expediente con información falsa para obtener una orden
de acateo a dicho bar y clausurarlo ante la negativa de los dueños de pagar la presunta extorsión. El bar es propiedad de Isidro Santamaría Casanova, exdirigente de la Confederación de Trabajadores de México en Quintana Roo, quien el 26 de julio fue aprehendido por la Fiscalía acusado de trata de personas. Para Efecto Noticias, desde Quintana Roo, Silvia Reyes. Y mire usted, la mañana de este lunes, sujetos armados irrumpieron en una terminal de autobuses y asesinaron a 5 personas en el municipio de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Minutos antes de las 5 de la mañana, los agresores ingresaron a la central camionera de Estrella de Oro ubicada sobre la avenida Morelos Sur y dispararon contra las víctimas. Cada día se pone peor el estado de Morelos. Y luego de entregar los reconocimientos sobre el Premio Estatal de la Juventud, el gobernador Alfredo del Mazo señaló que los galardonados son un ejemplo y una motivación para las nuevas generaciones. Mi compañera Lorena González. Así es, luego de entregar los reconocimientos sobre el Premio Estatal de la Juventud, el gobernador Alfredo del Mazo señaló que los galardonados son un ejemplo y una motivación para las nuevas generaciones. Esta es una más de las acciones, señaló, que lleva a cabo el gobierno del estado y dijo que para evitar la deserción se impulsa el mejoramiento de la infraestructura escolar. El gobernador lamentó que de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, solo 13 concluyan la universidad. Por esa razón, el gobierno mexiquense entrega 255,000 becas a estudiantes con la finalidad de que, sigan esos estudios. Y también señaló que dentro de estas becas que se entregan, se encuentran estos 30 jóvenes premiados que se les entregaron el reconocimiento al Premio de la Juventud el día de hoy. Y también dio a conocer que 16 fueron para mujeres y 14 para hombres que van de entre 18 a los 29 años de edad. El mandatario mexiquense destacó que este año se inscribieron más de 560 jóvenes para participar en las 10 categorías de jóvenes emprendedores, arte popular, jóvenes del campo, protección al medio ambiente, innovación, tecnología y trayectoria académica, superación de jóvenes con discapacidad y trayectoria artística y cultural, labor indígena y labor social. Hizo ver que el Premio Estatal de la Juventud se entrega en 3 ramas por edad y en 10 diversas categorías. Además, los premios a la juventud también entregó de manera simbólica 4 deportivos en el municipio de Tultitlán. Es la información. Gracias, Lorena. Y mire, invita el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, a su tercer informe de gobierno. Veamos. Esforzarnos para juntos seguir avanzando es una tarea diaria. Y esta ley aprobada por el gobierno para mí es excelente. Para cuidar nuestro paraíso, impulsamos una ley que prohíbe el uso de plástico. Para cuidar nuestros arrecifes, estamos sembrando casi 300,000 corales y los aseguramos contra huracanes. Con el trabajo de todos hemos hecho mucho, pero no basta. Así que vamos por más. Tercer informe de gobierno de Quintana Roo. Resultados del cambio. Bueno, todo un acontecimiento allá en el tercer informe de Carlos Joaquín, allá en Chetumal. Déjeme hacer una breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia: 55 69 60 16 48. Regreso al instante. Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Margarito Fermín Ramírez desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 2 de diciembre de 2011. Miguel Pita Díaz desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 12 de agosto de 2013. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública,
con Guillermo Vázquez por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez por Efecto TV. Los responsables de que la Tierra. Uno de los programas que más promesas conlleva es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, del cual mucho se ha comentado sobre el fin de los recursos que se destinan. La organización Mexicanos contra la Corrupción realizó la primera evaluación de este y encontró importantes datos basados en la información oficial. Pero aún así, dicen en la Secretaría del Trabajo que hay aclaraciones. Tengo la línea telefónica al investigador de la organización que realizó el estudio, don Leonardo Núñez. Don Leonardo, ¿cómo le va? Gracias por recibirme la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A ver, el programa apoya a 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan y bueno, presuntamente están siendo apoyados por el gobierno con una beca para capacitarse. ¿Es realidad esto? Ahora, aquí hay que discernir que lo que podemos comprobar realmente es muy poco, en la medida en la cual sobre el programa, en la parte de los jóvenes, no existe un padrón que sea público. No existe una versión pública ni siquiera con los datos de los jóvenes, sino que simplemente se nos presenta un numeralia general que si uno entra a la página de la Secretaría del Trabajo, que es jóvenesconstruyendofuturo.stps.gov.mx, es un contador que llegó a 900,000 desde hace 3 semanas y que no se ha movido de ahí, y que entonces no muestra de manera transparente cuál es la realidad de los jóvenes. Eso tiene que ver con respecto a la información de los jóvenes, pero lo que nos perturba un poco más y nos complica y nos insta a llamar la atención a la ciudadanía y a la Secretaría misma, es que también la información que ellos mismos publican sobre los centros de trabajo, que es la otra parte de este programa, porque pues hay que recordar que se supone que vincula a jóvenes con empleadores o con centros de trabajo que los van a capacitar. Y resulta que si cualquiera entra a revisar el padrón hoy por hoy que está publicado, se van a encontrar con registros totalmente raros e inverificables, como que hay lugares que dicen simplemente Abarrotes o Tienda María, o hay nombres de personas físicas como Juan Pérez, que son completamente inverificables y que es imposible dar con ellos. Entonces, la primera revisión que hicimos desde Mexicanos contra la Corrupción se basó en esta información oficial, pero partiendo de esa gran falla de inicio, que es no se ofrece ningún tipo de datos más allá de este nombre, en el caso de los centros de trabajo, y no hay RFCs, no hay direcciones, no hay manera de comprobar que los números que se están palaceando en los spots y que se están publicando o que se están difundiendo sean reales. O sea, esto quiere decir que nos están vendiendo algo que no es real, primero, y segundo, que a lo mejor se están robando el dinero.
Ahora, aquí sí tratamos de ser muy cuidadosos cuando decimos no es real, no es verificable, ¿no? Y entonces ese es una de las grandes dolencias de muchos programas y de muchas cosas que se presumen en esta administración, que es como no podemos falsearlo, como no podemos negarlo porque la información es nula o es sumamente deficiente, no sabemos, igual y sí existen, pero igual y no. No, entonces ese es el gran problema con este tipo de información de transparencia a medias, porque todo esto se solucionaría si tuviéramos un padrón y tuviéramos un esquema transparente con formato de datos abiertos, que fuera totalmente replicable y que pudiera verificar la academia, los estudiosos de los programas sociales, la sociedad civil, pero no lo hay. Pero no lo hay. A ver, vámonos al caso contrario. Cuando alguien hace algo y lo hace bien, pues lo que le interesa es publicitarlo. Cuando alguien oculta cosas, lo que le interesa es esquivar la supervisión. Ciertamente, y eso también es parte de lo que tratamos de realizar aquí, porque el ejercicio original o el ejercicio de largo plazo que nosotros tratamos de hacer es verificar si los jóvenes que ya están adentro de los centros de trabajo realmente están recibiendo capacitación que impacte en su vida y que modifique su situación actual. Esta primera evaluación, estos primeros resultados son consecuencia de que el padrón está tan mal hecho que en un primer momento, que solamente tratamos de revisar en la Ciudad de México, con las búsquedas que realizamos en las bases de datos disponibles en páginas de internet, en anuncios, en toda la cantidad que te puedas imaginar de información, hicimos búsqueda, y de 6,000 empresas que hay en la Ciudad de México, de 6,000 centros de trabajo, revisamos 5,400, y de esos, en un primer saque de 2,800, es decir, el 53%, no encontramos ningún tipo de información. No, y como bien dices, esto llama a la sospecha, porque no quiere decir que no exista, pero yo como sé quién es Abarrotes. Exactamente. ¿No? Que literalmente aparece solamente así, Abarrotes, o papelería, o autolavado, y sin ningún nombre, ningún tipo de referencia, yo no tengo ningún elemento para poder ir más allá. Entonces, de entrada, 53% de los casos que revisamos no encontramos ningún dato por esa misma precariedad de la información. Ahora, 40,000 millones de pesos que fueron asignados no es cualquier cosa, ¿eh? Y si se los están robando es un hurto gravísimo. Efectivamente, también pues parte de la preocupación de nuestro seguimiento es que este es uno de los programas que más presupuesto tienen y que además se asignó sin que antes se hubiera realizado ningún tipo de evaluación o prueba piloto sobre el programa. Es decir, en la mayoría de los programas sociales que van a tener una dimensión como se hacen pruebas antes en algún tipo de comunidad para identificar errores, ver posibles fallas y afinar mejor el programa. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, se le dieron los 40,000 millones de pesos desde enero, y en febrero ya estaban empezando a vincular jóvenes. Y entonces, sobre los pocos centros que hemos encontrado, muchas veces el problema tal vez no sea la corrupción en sí misma, sino el simple tirar dinero a la basura, en el sentido de que si el programa no está debidamente planeado y no funciona de manera correcta, tal vez lo único que podríamos tener es un sistema de transferencias en el cual se le paga al joven durante 12 meses 3,600 pesos cada mes, y al final acaba sin que su vida se transforme de ninguna manera. Caray, y esto es gravísimo porque dice, la información es que el padrón de becario no es público y solamente se ofrece el número de jóvenes vinculados al programa por género, edad y escolaridad. Bueno, a ver, entonces, ¿dónde quedó la transparencia de la que tanto ha presumido los miembros de la 4T? Principalmente el presidente de la República, ¿eh? Claramente, este es uno de los principales críticas y cuestionamientos de este primer saque, que precisamente un gobierno que se jacta de no hacer las cosas como en el pasado, de ser completamente transparente y abierto, pues lo que nos está presentando es una simulación de transparencia, ya que si los datos que se presentan son de esta naturaleza, inverificables, de tan mala calidad y sin siquiera ser en un formato que sea amigable con el ciudadano, pues entonces esto no es tan diferente de cuando se daba transparencia, por ejemplo, y te contestaban con PDFs escaneados así que no se podían leer. No, esto es muy equivalente a eso, porque es información que es completamente inverificable y con la que no se puede trabajar, y que tiene que ser contestado a la brevedad posible. Y también un señalamiento, ya hubo una respuesta oficial por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y es muy curioso porque su respuesta fue:
hay 4 casos que ustedes dijeron que no existían, que no habían podido encontrar, pero miren, aquí están. Y de lo demás, nos dieron absolutamente la razón, porque nos dijeron, el padrón que está ahí arriba es solo con fines informativos, lo cual significa que entonces ellos nos están diciendo, pues lo que está ahí, pues no es lo que es de verdad. Claro. Pero eso es lo único que sorprende a la ciudadanía. Entonces, pues claramente esto es, ese tipo de información atenta contra la transparencia y contra la rendición de cuentas, porque no es nada de eso. Caray, qué lamentable y qué bueno que ustedes hacen este tipo de investigaciones, don Leonardo Núñez, sobre todo Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, pues ahí está la evidencia de que las cosas no se están haciendo bien y que hay muchas cosas que nos están ocultando. Yo le quiero agradecer muchísimo que me haya recibido esta llamada y permítame seguirlo consultando. Al contrario, muy a la orden, y pues nosotros seguiremos investigando todo siempre. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Bueno, pues ahí tiene usted la evidencia de que las cosas no están bien en estos programas. O se están robando el dinero o están ocultando las cosas. Y cuando alguien oculta algo es porque se están robando el dinero. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó el reconocimiento al policía del mes. Mi compañero Luis Méndez. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues este día la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó el premio Policía Distinguido del Mes, servicio destacado del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y Condecoraciones 2019. Fue en el Palacio del Ayuntamiento donde el oficial Gerardo Suárez Barrón fue distinguido como el policía del mes de julio y recibió un cheque de 50,000 pesos. Cabe recordarle al auditorio que este policía fue quien detuvo a la mujer que lanzó los disparos en contra de 2 israelitas en la Plaza Art y que lamentablemente murieron estos extranjeros. En el evento también se presentó el Plan de Carrera Policial y Procesos de Ascenso 2019 que realizó el subsecretario de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, Bernardo Gómez del Campo. De acuerdo con el funcionario, con este plan de carrera se busca que al año egresen 3,200 policías, por lo que se iniciarán recorridos de promoción en preparatorias públicas para buscar a hombres y mujeres que estén interesados en ser parte de la policía capitalina. Vladimir, comentarte que con este plan se pretende que un oficial brinde servicio por un tiempo entre 32 y 35 años, además de que se reordenará la cadena de mando. Esto luego de un análisis que se hizo al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde descubrieron que pues los ascensos se vendían por la corrupción o se modificaban ciertos datos para beneficiar a determinados elementos, por lo que para 2024 se espera que se haya eliminado la venta de plazas o la manipulación de datos para poder ascender. Y bueno, Vladimir, auditorio, las noticias para los policías que nos ven mediante Salto TV es que a partir del 9 de septiembre se abre la convocatoria para todo aquel que crea que puede acceder al cargo siguiente superior, pues podrá hacerlo mediante una convocatoria pública y se calcula que podrían ser cerca de 3,450 oficiales que pueden ser promovidos a un siguiente cargo. Ese es el reporte que te tengo. Gracias Luis. Una nueva pausa, les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48 y síganos en Twitter @EfectoTV. Regreso al instante. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo, los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Y
trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Los responsables de la Tierra. Mire, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, reconoció que el gran pendiente en la administración capitalina es la inseguridad que se vive. Sin embargo, aseguró que se mantendrá el trabajo realizado hasta ahora, pues se ha logrado la disminución de homicidios dolosos. A confesión de parte, relevo de pruebas, señor Horta. Sí, ya dijo usted que la ineficiencia campea por ahí, por esa secretaría. Veamos. Sin duda, es el tema que más preocupa a la ciudadanía, es el tema en el que más compromiso de resultados tenemos que dar, porque es lo que afecta la conducta cotidiana de la gente, su patrimonio, en fin, es nuestra prioridad número uno. El trabajo que se ha hecho en ese sentido ha generado como resultado que en agosto, por tercer mes consecutivo, baje el nivel de homicidios. Agosto es el mes con menos homicidios en lo que va de la administración, y ya se va viendo una tendencia resultado de ese trabajo. A reserva de que hay que cerrar la cifra del mes de agosto, en el mes de agosto tenemos registrados 101 homicidios, que es una disminución como del 18%, si así cierra, respecto a julio que hubo 120, respecto a junio que hubo 126, de manera que va esa tendencia, después de haber tenido en mayo el número más alto para la presente administración. Entonces va esa tendencia, es una disminución importante la que se observa en agosto, y la consigna que tiene la policía, la procuraduría, es mantener esa tendencia siempre. Y mire, internos del Reclusorio Norte disfrutaron de un concierto de heavy metal. Veamos. Unos 100 internos del Reclusorio Norte esperaban con desesperación el cierre de la gira del grupo metalero Seven. Sus rostros reflejaban la dura vida tras las rejas. La música sería la única vía de escape, al menos unos minutos, de su situación al lado de los apóstoles del metal. A un mes de iniciada, la gira denominada Sin Barreras, que tuvo como objetivo visitar los centros penitenciarios de la Ciudad de México, llegó a su fin. 2 bandas locales conformadas por internos serían las encargadas de poner el ambiente. El lugar se empezó a poblar a la llegada de los internos del módulo de máxima seguridad. Los primeros riffs de metal de Seven empezaron a sonar. Mauricio, el cantante, bajó del templete para mezclarse con los presentes para tocar su guitarra. La población enloqueció y empezaron un círculo a su alrededor, cuidado por los propios internos de que no fuera a recibir algún empujón o golpe. A partir de ese momento la energía, el sentimiento de libertad desbordaba en cada canción, brincos y cantos de libertad. Cada preso entendía las rolas a su manera, disfrutando. Al término de casi 2 horas de metal, los integrantes se bajaron a abrazarse, a brincar con la banda, a darse un tiempo para firmar camisetas, para platicar y convivir con la banda pesada del Reclusorio Norte, para darles un grito de libertad. Con información de Martín Legorreta para Efecto TV, Roberto Cortés Zárate. Mira qué bueno que les hicieron este festival allá a los compañeros reclusos. Y mire, este fin de semana un joven de 20 años murió luego de caer de una trajinera en la zona del embarcadero de Zacapa, alcaldía de Xochimilco. ¡Ya se están pasando todos! ¡No! Un grupo de jóvenes originarios de Puebla acudieron a las tradicionales trajineras de Xochimilco, donde pasaron del festejo a la tragedia. ¡No mames! No, ¿quién se cayó? ¿Quién se cayó? No. Chema, no mames, yo grabé eso. No. ¿Dónde está el sombrero?
El joven que cayó en el canal Casuarinas en el barrio de San Cristóbal, en el embarcadero de Salitre, tenía 20 años y su cuerpo fue recuperado la mañana de este lunes. De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta y del video que se ha difundido, el joven se encontraba bebiendo. Por ello, se anunciarán medidas por la venta de alcohol en la zona. Pues aparentemente así es, ¿no? Sí estamos claros de que un tema de control de alcohol es importante para prevenir este tipo de casos. Eso positivo del video que se estuvo difundiendo es que el joven desafortunadamente cae de la trajinera y pues se alcanza a ver cómo trata de agarrarse de la misma y después simple y sencillamente ya no se le ve. Y el hallazgo es que se le encuentra hoy por la mañana a una distancia considerable de donde se vio esto, ¿no? Entonces pues hay que investigar un poco más, pero lo que se acordó el día de hoy en el gabinete es que la Secretaría de Gobierno va a tener una reunión con el alcalde. Hay que reforzar medidas de control, sobre todo del tema de bebidas alcohólicas, y por parte del tema de seguridad y protección civil establecer protocolos de atención más rápidos. Será a las 5 de la tarde de este día cuando el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, anuncie las medidas de seguridad y regulación de bebidas alcohólicas en los canales de la demarcación. Para Efecto TV, Luis Méndez. Una tragedia por donde se le quiera ver, pero lo peor de todo es que cada vez que hay una tragedia es cuando empezamos a poner medidas en práctica. Ya salió el alcalde de Xochimilco a decir cosas cuando antes deberían de haber previsto esto. Caray, qué lamentable. Le agradezco mucho el favor de su atención en este espacio informativo de Efecto Televisión. Yo soy Vladimir Galeana y los espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Ya están ustedes informados. Buena tarde, buen provecho. Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Matt a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública,
con Guillermo Vázquez por Efecto TV. ¿Qué tranza, pandilla? ¿Cómo están? Yo soy Demat. Síganme en Capital Gaming en todas las redes sociales, plataformas digitales y por Efecto TV.